Lo que vas a ver a continuación es un top, pero uno muy particular, en el cual todos los puestos son idénticos, pues refieren a un mismo suceso: el fin del mundo. Por tanto, no pueden superarse los unos a los otros. Haremos un repaso por la manera en que imaginan o han imaginado diversas religiones y culturas a lo largo de la historia el fin de la humanidad. Este tema es tan común en las religiones que recibe un nombre propio. Se le llama escatología. Misma palabra que vinculamos al excremento. No debe extrañarnos, ya que en ambos casos se alude al resultado final de un proceso, y tal como el excremento es el resultado final de la comida que entra por la boca, el fin del mundo es el resultado final de toda historia religiosa que ha sido plasmada por el ser humano. Prepárate muy bien para un viaje aterrador, pues este es el top 7 de qué religión o filosofía tiene el fin del mundo más aterrador. Número 7. Seguramente escuchaste varias veces esta palabra. Y es que la mitología nórdica se ha puesto bastante de moda en tiempos recientes, abarcando desde series como Vikingos hasta juegos como God of War, Assassin's Creed Valhalla o Hellblade, incluso influyendo las sagas de superhéroes en el cine de la mano de Thor, dios nórdico devenido en superhéroe de Marvel. En la mitología nórdica, pues, el Ragnarok, cuya traducción al castellano significa el destino de los dioses, es ni más ni menos que una batalla final que conducirá al fin del mundo. En un principio, la batalla comenzará entre tres bandos temibles: los dioses, los Aesir y los Einherjar, todos ellos liderados por la deidad suprema nórdica, Odín, el padre de Thor, que luchará contra los llamados gigantes de fuego liderados por Surt. Pero la profecía dicta que será una batalla sin vencedores, ya que se podría decir que absolutamente todos perecerán en esta conflagración universal: los dioses, los Aesir, los Einherjar, los gigantes, los Jotun y, por supuesto, en el trámite, incluso el universo mismo será destruido para apagarse para siempre. Es interesante saber que en la mitología nórdica los dioses mismos saben que este es el destino final que les aguarda y que no pueden hacer nada para evitar el Ragnarok, siendo pues la cosmogonía nórdica tremendamente fatalista y pesimista, ya que implica creer en la destrucción final del universo en un evento horrendo y sin sobrevivientes, que es también inevitable y sin esperanza alguna. Número 7. Número 6. No podemos entender el fin del mundo como lo ven los hindúes sin comprender antes cómo ven el universo los hindúes. A diferencia de muchas de las religiones que ven la historia como un suceso lineal, con un principio, un desarrollo y un final, los hindúes ven a la historia del universo como un ciclo que se repite a sí mismo. Por tanto, desde el punto de vista de ellos, el Kali Yuga
o fin del mundo no solo sucederá en el futuro, sino que de hecho ya sucedió también en el pasado y seguirá sucediendo y repitiéndose una y otra vez eternamente. A este periodo Kali Yuga, que se traduce como la era de Kali, se le denomina también era de riña o era de riña e hipocresía. Recordemos que Kali es una temible deidad cuyos adeptos, los Toks, de quienes hablamos en otro video, ahorcaron a millones de personas de forma ritual. Es una deidad de destrucción y conflagración, y durante su era se desarrollarán hechos apocalípticos en todo sentido. El orientalista Fernando Sánchez Drago nos da una buena descripción de la situación que conduce al fin del mundo de los hindúes. El Kali Yuga, que en las tradiciones gnósticas del mundo occidental se designa como Edad de Hierro, constituye la etapa más siniestra y negativa de la evolución del hombre y se caracteriza por el dominio de la mezquindad, por la ausencia de espiritualidad y por la presencia abrumadora, avasalladora de todos los pecados capitales. Es el periodo de la degradación generalizada que precede a la disolución del universo o, como mínimo, de la especie humana y a su posterior refundación y regeneración. Lo terrible del Kali Yuga es que los hindúes e incluso algunos historiadores afirman que ya sucedió y lo sitúan en el año 3102 a.C., siendo el único fin del mundo de los que componen este top que ya ha sucedido. Pero no nos relajemos demasiado. En el futuro volverá a suceder nuevamente, pues para los hindúes todo se repite una y otra vez de manera interminable. Hay quienes creen, de hecho, que lo que llamamos etapa de la posverdad o posmodernidad que vivimos actualmente es, de hecho, el Kali Yuga, comenzando otra vez. Número 6. Número 5. El fin del mundo de los cristianos es llamado en general Apocalipsis o Armagedón. Pero lo cierto es que se compone de varias etapas, según los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero vendría una etapa previa de advertencia del fin venidero con ciertas señales. A esta etapa previa la Biblia la llama el tiempo del fin o los tiempos finales, y estaría marcada por guerras, enfermedades, hambre, descreimiento general y terremotos. A este tiempo del fin sucedería a la vez una etapa llamada la Gran Tribulación o el Turbión, dependiendo de la traducción y el texto, en la cual todo lo anterior se agravaría. Cabalgarían los 4 jinetes del Apocalipsis, seguidos por el Hades, el 5º jinete, y la humanidad sería atormentada por varias plagas que pueden ser literales o simbólicas, como ser atormentados por un ejército de langostas monstruosas lideradas por Abadón, el llamado ángel del abismo. En el marco de esa gran tribulación se revelaría el anticristo, quien atacaría al pueblo de Dios, e inmediatamente después de eso aparecería el Mesías, Jesucristo, regresando desde los cielos por segunda vez para salvar a su pueblo y enfrentarse al anticristo y sus ejércitos en el lugar llamado Armagedón. Mientras tanto, en el cielo, se enfrentaría el arcángel Miguel y los ángeles de Dios contra Satanás y sus ángeles caídos, los cuales terminarían por ser arrojados a la tierra, donde serán encadenados por 1000 años.
Una vez el anticristo y el falso profeta son destruidos por fuego y el diablo es atado en el abismo por 1000 años, Jesucristo comenzará a reinar y eso será el fin de este mundo como lo conocemos. Lo interesante de la Biblia es que habla de una especie de segundo fin del mundo al final de los 1000 años, cuando el diablo será soltado brevemente para someter a la humanidad a una especie de prueba final. Luego de eso, el diablo y quienes lo sigan serán destruidos para siempre en el lago de fuego, un símbolo de destrucción eterna. Entonces la humanidad entera vivirá para siempre en paz. Por tanto, para la Biblia, el fin del mundo en realidad es el fin de la mayor parte de la humanidad y del sistema como lo conocemos. Jesús llamaba a este sistema actual, liderado por el diablo, este mundo, mientras que al sistema futuro, al reino de Dios a cargo suyo, se llama el mundo por venir. Así que en el caso de la Biblia, el fin del mundo, si bien terrible, no deja de ser un suceso esperanzador que pondrá fin a la maldad y el sufrimiento de la humanidad. Número 5. Número 4. Fitna es una palabra árabe la cual podemos traducir como guerra civil dentro del mismísimo Islam. Pero dicha palabra tiene unas connotaciones escatológicas muy particulares, ya que expresa la idea de un castigo final infligido por Alá a los pecadores y una prueba final para todos los fieles seguidores del profeta Mahoma. Para los musulmanes es el juicio que caerá sobre todos los infieles cuando aparezca en la tierra el Mahdi, que es algo así como el Mesías de los musulmanes, para liderarlos y derrotar a todos los ejércitos infieles y liberar las ciudades sagradas, incluyendo Jerusalén. Muchos musulmanes ven en el fitna el momento en que los judíos serán exterminados por haber rechazado a Jesús, a quienes los musulmanes ven como un profeta verdadero, quien volverá a la tierra para acompañar al Mahdi en esta batalla final. Según los musulmanes chiitas, el Mahdi aparecerá dentro del transcurso de sus vidas y los liderará en un ataque final y fulminante contra Israel, pueblo que abandonó el pacto santo con Alá. Según los musulmanes, tampoco los cristianos se salvarán del Mahdi. Estos serán castigados por haber hecho del profeta Jesús un dios y sufrirán la condena al infierno musulmán, tras lo cual el Mahdi establecerá la Sharia o ley islámica en todo el planeta que será habitado por la Ummah, es decir, la comunidad de musulmanes fieles en la tierra. Lo cierto es que esta creencia, con más o menos variantes, es sostenida por cientos de millones de personas alrededor del mundo. Y no solo eso, es parte de la doctrina oficial estatal de varios países, como Irán o Arabia Saudita. Justamente estos dos países son los líderes de las dos grandes ramas del Islam, el Islam chiita y el Islam sunita. Y según las profecías del Corán, la Ummah o Comunidad Islámica Internacional terminará con sus divisiones al llegar el Mahdi, y chiitas y sunitas abrazarán un único y verdadero Islam para ir en hordas a destruir a sus enemigos. Se establece que en el día del juicio final, los musulmanes combatirán contra los judíos y los judíos se esconderán detrás de rocas y árboles. Luego las rocas y los árboles hablarán, invocando a los musulmanes. «Oh musulmán, oh sirviente de Alá, un judío se encuentra detrás mío. Ven y dale muerte». El hadith continúa diciendo que todos los árboles actuarán de esta manera, excepto por un árbol,
el árbol Garkat, que por lo tanto se le define como uno de los árboles de los judíos. Como vemos, en el fin del mundo de los musulmanes hay un elemento de antisemitismo muy profundo que no existe en ninguno de los otros fines del mundo de este top. Uno que forma parte de la vida cotidiana de todos los musulmanes de la tierra y que explica también los reiterados conflictos entre árabes y judíos a lo largo de la historia, pero especialmente a partir del siglo XX. Para muchos cristianos, ese Mahdi que esperan los musulmanes que extermine a los judíos es a quien la Biblia llama el asirio o el anticristo. Y aparecerá junto con Jesucristo, sí, pero no como aliado, sino como antagonista. Y Jesucristo le enfrentará y le dará muerte en el monte Megido cuando el Mahdi invada a Israel. Es increíble que 3 religiones independientes, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, estén esperando la misma serie de acontecimientos en el mismo momento de la historia y desde diferentes puntos de vista. Número 4. Número 3. Quizá uno de los fines del mundo más célebres de la antigüedad. Este en particular tuvo la característica de que millones de seres humanos no solo creyeron que ocurriría, sino que hasta creyeron saber la fecha. 12 de diciembre de 2012. Fue muy influyente en la cultura popular y sobre el mismo se escribieron infinidad de libros. Pero sobre todo el mayor homenaje que recibió el fin del mundo maya fue que el célebre director de cine catástrofe, Roland Emmerich, le dedicase una película precisamente titulada 2012. Los mayas sostenían que en el momento de terminarse su calendario se producirían varias conjunciones astronómicas y se concretarían fórmulas numerológicas terribles. Profetizaron que se produciría la colisión de la Tierra con otro planeta, lo cual para muchos podría significar también un asteroide. También decían los mayas que el planeta quedaría atrapado y sería quemado por el Sol, lo cual para millones de educados occidentales del siglo XXI significó, hasta el año 2012, que la Tierra sería quemada por rayos solares insoportables. Según los mayas, las aguas de los mares hervirían como lava de un volcán. Las montañas se derretirían y la humanidad toda perecería consumida por un fuego abrasador. Lo curioso es que esta visión de un antiguo pueblo precolombino de América haya sido resucitada y sostenida al pie de la letra por gran parte de la sociedad occidental del siglo XXI, al punto de que hubo gente que se preparó realmente para este fin del mundo. Y no faltaron sectas que se reunieron a esperarlo. Algunos ejemplos fueron terribles. Por ejemplo, en Chile, en preparación para el fin del mundo de 2012 de los mayas, la secta, liderada por el líder llamado Antares de la Luz, sacrificó a un bebé recién nacido a los dioses. El fin del mundo obviamente no ocurrió y todos los miembros de dicha secta fueron juzgados, excepto el mismísimo Antares de la Luz, quien cobardemente decidió quitarse la vida para evitar el juicio. Para él, sin dudas, sí que fue el fin del mundo. Número 3. Número 2. La escatología budista es una de las más complejas y difíciles de entender, al menos para una mente de la cultura occidental. Al igual que los hindúes
Y de hecho, por provenir del marco del hinduismo, el budismo ve a la historia humana como un ciclo que se repite a sí mismo una y otra vez. En ese bucle infinito van apareciendo diversos Budas, uno de los cuales fue el que todos conocemos y que fundó el budismo, Siddhartha Gautama. Pero vendrá un Buda en el futuro a quien se le llama Maitreya, que es algo así como un Mesías que aparecerá para ayudar a toda la humanidad a entrar en el nirvana, lo cual es el fin del mundo individual para cada persona. ¿No suena muy terrible? Eso depende, porque el nirvana, ese estado que los budistas anhelan con tanta vehemencia, esa situación ideal, no es otra cosa que lo que los occidentales llamamos muerte. Pero es una muerte absoluta y total. El nirvana es un estado donde el ser humano pierde toda particularidad, personalidad y conciencia, donde simplemente deja de existir. Llegar al nirvana es dejar de existir y con ello no sufrir más. Este estado es posiblemente la pesadilla de cualquier occidental. Es a lo que más le tememos. Y si no, piensa por un momento cuando una persona es amenazada por un arma capaz de matarla. Todo lo que está dispuesta a hacer para no morir. En definitiva, para no dejar de existir. La inexistencia es un estado temible, horrendo como expectativa para todos nosotros si nos ponemos a pensar. Pero para los budistas es un estado que solo se alcanzará tras sucesivas reencarnaciones y con la ayuda de Maitreya, un Buda que aparecerá en el futuro. Lo que ellos buscan lograr es aquello a lo que nosotros más le tememos. Incluso para algunos grupos judeocristianos, este estado que los budistas llaman nirvana es de hecho un castigo, uno que la Biblia llama la muerte segunda, y es simbolizada por un enorme lago de fuego donde los malvados son arrojados para ser destruidos por completo y sumirse en la más absoluta inexistencia. Y eso es lo fascinante del fin del mundo budista. Es uno que tarde o temprano todos experimentaremos. La inexistencia. Algunos pensarán que es una maldición, otros que es una bendición. Pues después de todo, al no existir, tampoco podremos lamentarnos ni preocuparnos de nada. No seremos conscientes de nuestra propia inexistencia. Pero el pensar en morir y jamás volver a vivir simplemente vuelve nuestras vidas miserables y las priva de todo significado. Es realmente difícil de concebir cómo millones de personas, de hecho, miles de millones a lo largo de la historia, han anhelado ese estado y trabajado para conseguirlo con toda su alma. Los budistas. Número 2. Número 1. No es necesario creer en la existencia de Dios para creer que el mundo ha de terminar. Recordemos que los budistas, por ejemplo, no creen en la existencia de un Dios personal y sin embargo sí creen en el Maitreya, o fin del mundo. Sin embargo, aunque la humanidad ha imaginado su final durante toda su historia, al margen de cualquier religión, lo cierto es que recién en el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, es que la posibilidad de que el mundo deje de existir merced de un acto puramente humano es una posibilidad no solo real, sino bastante certera. Al explotar la primera bomba nuclear,
El mismísimo Oppenheimer citó el Bhagavad Gita de los hindúes, diciendo: me he convertido en el destructor de mundos. No se trataba de que aquellas bombas nucleares en sí mismas fueran a destruir el mundo, pero sí iniciaron un proceso que Oppenheimer comprendió muy bien. Sería como una reacción en cadena, una carrera armamentística por la supremacía nuclear que implicaría especialmente a Estados Unidos y la Unión Soviética. A la larga, Oppenheimer creía que dicha carrera llevaría de una forma u otra a la destrucción de la humanidad. Y tiene lógica. Son tantas las veces que hemos estado al borde de un apocalipsis nuclear que es un milagro que el planeta Tierra aún exista. Pensemos que en la actualidad existen armas nucleares capaces de destruir al mundo 17 veces seguidas. Aquellos que no creen en juicios divinos están convencidos que, dado que no hay un Dios que lo impida, tarde o temprano alguna de esas armas nucleares terminará explotando sobre alguien. Y la lógica perversa del arsenal nuclear es que, como si se tratara de una chispa en una estación de combustible, si explota una, explotan todas. Pasa que si una sola arma nuclear es lanzada, la respuesta será desproporcionadamente destructiva, lo cual a su vez asumiría al mundo en una espiral de violencia nuclear con ataques y contraataques nucleares que destruirían gran parte del mundo por fuego, explosiones, radiación y, al resto de la vida presente, por oscuridad, conocido como invierno nuclear. Una guerra atómica a gran escala entre cualquiera de las potencias nucleares terminaría con toda forma de vida en el planeta y lo dejaría de hecho inhabitable. Esto es lo que creen la mayoría de los existencialistas, aquellos para los que la vida en el fondo no tiene el menor sentido y es casi un accidente destinado a anularse a sí mismo. La pregunta para ellos no es si sucederá, sino cuándo sucederá. Piensa esto: cada día existen más armas nucleares y cada día nacen más personas dispuestas a usarlas. Imagina que alguna de estas armas ya están en manos de líderes casi suicidas, dispuestos a jugarse el todo por el todo. Y algunas están camino a fabricarse en manos de líderes como los ayatolás de Irán, que ya han dejado claro que las están fabricando para arrojarlas sobre Israel, sin que les importe la respuesta que, al tener Israel unas 80 ojivas nucleares, también será terrible. Este es el fin del mundo que debería preocuparnos a todos, puesto que no hará distinción de clases, ni de ideologías, ni de religiones. Simplemente arrasará con la vida humana y la volverá imposible. Según este panorama, los sobrevivientes, si los hubiera, envidiarían a los muertos. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le regalaras un pulgar arriba y que comentes algo. Muchas veces lo mejor son los comentarios y a mi equipo y a mí nos encanta leerlos. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Lisandro Casal. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.